Desde el estado Táchira, soy Lorena Bornaceli transmitiendo para BPI TV. Vamos a escuchar declaraciones de Walter Márquez, defensor de derechos humanos y diputado jubilado, quien se pronuncia respecto a las acciones internacionales que deberían tomarse con respecto a la situación que se registra en la frontera desde hace casi 2 meses. Indudablemente que la situación fronteriza es muy grave. Quienes transitamos permanentemente por esa región, el trato es humillante, es un trato degradante que amerita la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese sentido también es importante el accionar de la Corte Penal Internacional, que debe investigar y condenar a Maduro a cadena perpetua por la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos, e igualmente investigar y sancionar a la fiscal ante la Corte Penal Fatua Bensouda, quien es responsable de negligencia grave e incumplimiento grave, pues desde el 7 de abril del 2014 hasta el 5 de diciembre del 2018 han recibido en esa instancia internacional 110 solicitudes de investigación contra Maduro y todas las ha archivado. El presidente Juan Guaidó tiene que seguir el ejemplo del presidente Piñera de Chile, que ha anunciado una visita a la Corte Penal Internacional para hacerle un seguimiento a las investigaciones contra Nicolás Maduro y el alto gobierno venezolano. El presidente Guaidó tiene que nombrar un embajador o un delegado ante la Corte Penal Internacional, porque la embajadora que nombró, en primer lugar, no conoce la realidad de lo que está pasando allá, y en segundo lugar, no le dieron atribuciones para actuar como enlace o como funcionaria ante la Corte Penal Internacional, y continúa todavía hasta el día de hoy la hermana del vicepresidente de la República, Haifa El-Aizami, ejerciéndose cargo. Así que yo exhorto, emplazo, le exijo al presidente Guaidó que le dé prioridad al tema de la Corte Penal Internacional, porque es una salida jurídica, política y diplomática el que se actúa ante la Corte Penal Internacional. La Unión Europea y los embajadores del Grupo de Lima tienen que actuar. Lo mismo le estoy exigiendo a Julio Borges, que como representante diplomático ante el Grupo de Lima exija, más allá de pronunciamientos diplomáticos, acciones concretas para destrancar el juego en la Corte Penal Internacional. La corrupción de la Corte Penal es inocultable. Así que, presidente Guaidó, por bien del país, por bien de la gestión que usted está adelantando, nombre una misión especial que vaya a la Corte Penal a indagar, porque ese paso ya lo tomó el presidente Piñera y tiene que ser un ejemplo de los venezolanos actuar ante esa instancia internacional, exigir la detención de Nicolás Maduro y los miembros del alto gobierno y sean condenados a cadena perpetua. Hay suficientes pruebas, no es necesario más documentos. Exijo como parlamentario, como investigador de los crímenes de lesa humanidad, como denunciante a la Corte Internacional, una acción enérgica e inmediata del presidente Juan Guaidó. Parte de la información desde el estado Táchira, el pronunciamiento que realiza Walter Márquez, defensor de derechos humanos y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, respecto a las distintas acciones que deberían tomarse ante la Corte Penal Internacional, esto ante los delitos de lesa humanidad que se han cometido en la frontera colombo-venezolana. Yo soy Lorena Bornaceli transmitiendo para BPI TV desde el Táchira.